Queridos amigos y estudiantes, buenos días, buenas tardes, buenas noches en el lugar del mundo en el cual me estén escuchando. Para mí es un enorme placer, un enorme privilegio, como siempre, estar acá con ustedes. Y en esta ocasión vamos a compartir, a reflexionar sobre un tema que les va a ayudar no solamente a nivel de bachillerato o a nivel general, vamos a decirlo, sino también en cuanto al proyecto de universidad, ¿ok? El proyecto de universidad que será necesario tener, y eso significa que para poder ir a la universidad debemos aprender cosas muy elementales. Una de esas es saber hablar, lo hemos dicho en nuestras clases, saber conversar, saber dialogar, saber expresar tus ideas. Y la otra más importante, por supuesto, es saber escribir, es saber reflexionar a través de la escritura para poder ser evaluado, para poder transmitir lo que tú sabes, lo que tú aprendiste y marcar también tu punto de investigación sobre un tema o sobre un conjunto de temas. Entonces, este video se va a tratar de explicar cómo realizar un ensayo. Lo vamos a hacer desde cero, absolutamente desde cero. Vamos por lo básico, vamos a dividir esta parte que va a ser un pequeña introducción sobre lo que vamos a hablar. Luego vamos a hablar un poquito sobre qué reglas del juego, por así decirlo, vamos a utilizar, cuáles son los lineamientos que vamos a utilizar para nuestro ensayo, para que ustedes hagan el ensayo. Y además hablaremos sobre recomendaciones. Luego pasaremos en un segundo apartado, y el más importante, me van a ver a mí escribiendo y haciendo un ensayo acá mismo. Y al final vamos a explicar cómo ustedes me van a entregar ese ensayo, ¿ok? Entonces vamos a empezar. Lo primero que debemos decir referente a un ensayo o a los ensayos en general es que el ensayo es una reflexión personal, ¿ok? Una reflexión que tiene que ver sobre cómo tú observas, cómo tú piensas y analizas un tema en específico, ¿sí? O unos temas en específico. Un ensayo no es copiar y pegar, o no es investigar y copiar exactamente lo que otros dijeron. No, no, no. Es sobre lo que tú dices, lo que tú piensas, lo que tú reflexionas. Entonces, el ensayo se hace, ojo, con las propias palabras del autor. Eso para empezar. Vamos a hablar entonces de dos cosas importantes: los lineamientos y las recomendaciones. Aquí con nuestra portada de Vercingetorix rindiéndose ante Julio César en las batallas de las Galias, en la guerra de las Galias, Julio César. Ya quizás lo hablaremos luego. Entonces vamos a empezar por partes. Primero, lineamientos para el ensayo. Este documento y los documentos que voy a mostrar, que son solamente los principales, son dos, van a estar abajo en el link de la descripción y fijado en los comentarios. Ustedes van a ir si ustedes le dan clic ahí, van a poder descargar esto que ustedes están viendo en pantalla, van a poder leerlo. Les recomiendo encarecidamente que lean lo que yo les coloco en esa plataforma, ¿ok? Los que yo les coloco para que ustedes lo puedan leer. Lean con calma, ¿sí? Lean con mucha calma. Vamos a empezar. Lineamientos para la realización del ensayo, queridos estudiantes. Como siempre, bueno, estamos en dos colegios, Colegio Domingo Sabio y Colegio Carlos Acutis, ¿sí? Vamos a empezar. Vamos por las instrucciones generales, muy sencillo. La actividad se va a desarrollar de manera individual, en parejas o grupos de tres, ¿ok? Por ahora va a ser así. No descartamos en un futuro, en otra entrega de ensayo, que sea de otra forma. Pero por ahora así puede ser individual, en parejas o grupos de tres. Solo eso. El estudiante va a escoger sobre una de las civilizaciones que hemos visto hasta el momento en nuestras clases, ¿ok? Recordemos que en nuestras clases hemos visto dos civilizaciones muy importantes que son Mesopotamia y Egipto. Entonces vamos a escoger alguna de esas dos civilizaciones y vamos a hacer un ensayo. El ensayo puede estar desde dos puntos de vista. Pueden escribirlo desde dos puntos o dos puntos de vista, si valga decir. El primero, visión general, que es un primer tipo de ensayo que ustedes pueden hacer. Un ensayo que va a abordar la civilización de forma completa, siguiendo la estructura detallada que ya les hablaré a continuación. En pocas palabras, un ensayo sobre esa civilización, sobre, por ejemplo, Egipto, y van a hablar de todo Egipto, desde fin, desarrollo y cierre, todo Egipto, ¿ok? Una visión general de esa civilización. Eh, Luego podemos hacer un estudio monográfico.
Un ensayo que se centre en un aspecto específico de la civilización profundizando en él. En este caso, la estructura se adaptará para hacer dar prioridad al tema elegido. ¿Ok? La duración y la extensión del ensayo debe ser entre 2 a 20 páginas. Dos tipos de ensayo, general, específico. Ya voy a explicarlo. Vamos por la primera opción, que es la visión general. Aquí lo dice, ¿sí? Para no echarles el cuento tan largo, aquí lo dice. Básicamente el ensayo va a constar de una explicación general sobre esa civilización. Van a explicar van a explicar de forma general cómo surge, cómo se desarrolla, cómo llega a su fin, cuál es su economía, cuál fue su política, cuáles fueron su religión, sus dioses, cómo era más o menos la vida, de manera muy general, ¿ok? Sin tocar nada en específico. Algunas batallas, de una forma descriptiva, lo pueden hacer de esa índole, ¿sí? Puede ser esta es una forma, vamos a decirlo, una forma, digamos, de hacerlo desde ese punto de vista general, ¿ok? Entonces, eso está por esa parte. Luego tenemos, acá yo les dejo todas las instrucciones y debo empezar por esto, por lo básico. Un ensayo, muchachos, consta fundamentalmente de 5 partes. 5 partes consta un ensayo. La primera es la portada, aquí está, portada, ¿ok? Ya les voy a explicar cómo se hace una portada. La segunda es una introducción, que es el abrebocas al tema. La tercera, el desarrollo, donde tú explicas ya como tal el tema que tú escogiste. Y el cuarto son las conclusiones y la reafirmación de lo que tú estás hablando, ¿sí? Como darle una conclusión a tu tema. Y por último, la bibliografía, es decir, de dónde tú sacaste esas reflexiones, en qué te basaste, en qué leíste, qué videos viste, qué inteligencia artificial usaste, y lo tienes que colocar. Ya hablaremos de eso. Ok, entonces ya hablamos del primer tipo de ensayo, que es el punto general, ¿sí? El ensayo general, descriptivo de una civilización. Ahora, o descriptivo de este tema en este caso. La opción B es un estudio específico, un estudio monográfico. Generalmente este tipo de ensayos son los que piden en contextos académicos elevados. Tú agarras un tema muy específico y lo estudias, lo investigas. Por ejemplo, ya habíamos dicho de que Egipto y Mesopotamia sí tienen cosas generales, inicio, desarrollo y cierre, pero ¿tú podrías estudiar algo específico? Por supuesto. Puedes estudiar algo de la religión, como los libros de los muertos, aquí yo lo coloco, y el juicio de Osiris en el antiguo Egipto, hablar sobre cómo era ese proceso, cómo la gente pensaba en la religión, pero solamente te enfocas en eso, en el libro de los muertos, la religión, el juicio de Osiris, y no tocas ni aspectos políticos, no tocas ni aspectos económicos, solo te enfocas en eso. Puedes hablar de un gobernante, por ejemplo Hammurabi, tanto que nosotros hablamos de Hammurabi, el código de Hammurabi. Puedes hablar de la primera batalla, la batalla de Kadesh, que se realizó en el antiguo Egipto, de entre los egipcios y los invasores o los conquistadores hititas. Habla solo de la batalla, habla de las causas de la batalla, el desarrollo de la batalla, las consecuencias de esa batalla, qué era lo que estaba pasando, pero solo te enfocas en eso. Puedes hablar de arte, lo de los sigurats, el significado religioso político, la parte económica, por ejemplo el río Nilo, tanto que nosotros hablamos de que el río Nilo forma parte fundamental del proceso en el cual Egipto se desarrolla. Vida cotidiana de la mujer, o sea, son cosas específicas, no cosas generales. No estás hablando de Mesopotamia o Egipto de manera general, sino cosas específicas. Y bueno, yo aquí te presento, en estos lineamientos, te presento una forma de cómo podrías hacer ese ensayo, ¿sí? Léelo si te interesa, ¿ok? Vamos a avanzar un poquito. Reglas para la presentación del ensayo. Aquí hay unas reglas de juego, ya les voy a explicar cómo hacer este tipo de cosas. Tipo de letra, tamaño de la letra, interlínea, ya les voy a explicar. Los márgenes, cómo se hacen los márgenes, ya se los voy a explicar. La extensión del ensayo, ya habíamos hablado de 2 páginas a 20 páginas, también se les llama cuartillas. No se extrañen que en la universidad les digan cuartillas, porque también se le conoce páginas así, cuartillas. Y entregar por digital o físico. Miren muchachos, yo recomiendo encarecidamente que este ensayo, por favor, me lo entreguen en digital vía correo electrónico, porque así, muchachos, es como se entrega a nivel universitario. Y ya es hora, es buen momento para ir empezando a desarrollar esa manera de entregar formal, académica, avanzada. Poco a poco lo vamos a ir aprendiendo. Yo les voy a enseñar cómo entregar por correo electrónico. Papá, mamá que está en casa, también será explicado para que también oriente a su hijo en este punto.
Si por alguna razón, aquí yo lo coloco, si por alguna razón no es posible entregar porque es muy complicado, porque te parece muy difícil, por favor, entrégalo en físico. Entrégalo en físico, pero eso como último recurso, ¿sí? Porque en físico es más difícil, para mí es más difícil de corregir, es más tedioso porque me tengo que llevar cosas a la casa y es mejor que yo lo tenga en digital porque yo te puedo evaluar de mejor forma, ¿sí? De manera un poco más estructurada. No, no te estoy diciendo que te voy a colocar menos notas, pero por favor, agradecería que lo entregaras a este correo profesorbrianalvarado@gmail.com. Ya al final de de la explicación del ensayo, al final de este video te voy a explicar cómo hacer la entrega de ese ensayo a través de manera digital. Lo vas a aprender súper sencillo. El nombre del documento. El nombre del documento, por ejemplo, cada vez que tú creas un documento en Word, tú tienes que colocarle un nombre a ese documento. Yo necesito que tú coloques el título de tu ensayo. Por ejemplo, aquí yo coloqué Hammurabi, dos puntos, el rey de las leyes. Voy a hablar de Hammurabi. Luego coloco barra espacial, slash, y luego coloco mis dos apellidos y mis dos nombres. Primero apellidos, luego nombre, ¿sí? Si tienes un solo nombre, pues colocas un solo nombre. Si tienes dos nombres, pues colocas los nombres. Yo quiero que sea de este formato. Título, slash, nombre. Primero apellidos, luego nombre. Así se entregan los ensayos a nivel universitario. Importante, estamos proyectándonos para la universidad. Nuestras clases de hecho son de ese estilo, son tipo universitarias. ¿Y les parece complicadas? No lo son, pero vamos aprendiendo poco a poco. Muy bien, prohibiciones, muchachos. Primera, importante, inteligencia artificial. No deben usar inteligencia artificial a no ser que ustedes citen. Si ustedes citan, es posible utilizar inteligencia artificial. Profesor, ¿qué es citar? Ya te lo voy a explicar. Necesito que veas este video de forma completa para que puedas entender todas las cosas que estamos hablando, porque recuerda, todo se conecta, todo tiene relación, todo tiene importancia cuando nosotros hablamos de esto que tanto nos gusta, que es la historia y de estas cosas. Subtítulos. Necesito que no tenga subtítulos. Todo corrido, sin subtítulos, por favor, encarecidamente, sin subtítulos. Es una reflexión personal, un análisis personal corto. No estamos haciendo un trabajo súper grande que amerite algo de tesis. Son máximo 20 páginas, que dudo mucho que todos ustedes entreguen 20 páginas. Pero necesito que no sea con subtítulos, todo en limpio, todo corrido, ¿ok? Enfoque del ensayo, aquí yo repito, se espera un análisis personal sobre el tema adecuado para el nivel y la edad de los estudiantes. Recordar que no es un trabajo extenso, yo los voy a evaluar a su nivel. Si tú tienes 16 años, yo te voy a evaluar a tu nivel. Si tú tienes 12 años, yo te voy a evaluar a tu nivel. Pero necesitamos que que lo escribas con tus propias palabras, que lo hagas con tu propio ímpetu, que te sientes, quizás colocas música, quizás te tomas un café o quizás te tomas una limonada y reflexiones sobre esto, leas, investigues, veas videos, no te conformes solamente con lo que el profesor da en la clase, investiga un poco más. Recordemos que yo no los veo mucho en las clases, solamente los veo una vez a la semana por ahora. Pero el punto es ese, entonces investiga. Puntos a repartir, ¿cuánto vale esto, profesor? Bueno, esto vale 25%, vale 20 puntos. Y yo aquí te coloco qué es lo que yo te voy a evaluar, cómo están divididos los puntos, ¿sí? Aquí yo te lo coloco. Léelo, porque hay una sorpresita aquí abajito. Las citas y referencias, puntos extras, ¿sí? Hay puntos extras, hay puntos que puedes ganarte si haces estas cosas de referenciar, de citar. Ya te voy a explicar cómo se hace. Así que mucho hincapié en todo esto. Este documento, repito, lo vas a tener disponible en el enlace que está en la descripción y en el comentario fijado, ¿ok? Muy bien, estos son los lineamientos, es decir, lo más importante. Pero también tenemos otro documento que son las recomendaciones para realizar ese ensayo. Aquí yo te explico qué es un ensayo, cómo está dividido un ensayo, introducción, conclusión, desarrollo, etcétera, etcétera, a la portada. Te digo qué características tiene un ensayo, ¿sí? Te doy algunas recomendaciones, te doy cómo podrías estructurar ese ensayo, te doy algunas tips para poder investigar, el uso de conectores, qué conectores podrías usar. Te coloco unas recomendaciones para que tú puedas salir muy bien en esta actividad y destacar por encima
de otros. Esa es la idea. Entonces, de hecho, yo te coloco un ejemplo breve de un ensayo. Te explico un ejemplo muy breve, muy cortico de un ensayo. Yo lo redacté y aquí está. Y las referencias bibliográficas. Que ya te lo voy a explicar de cómo se cita, cómo se cita y cómo se hacen referencias, te lo voy a explicar. Estas son las referencias bibliográficas que van al final del documento de tu ensayo. Te lo voy a explicar con calma. ¿Bien? Bien. Ok, entonces ya estamos listos. Ya pasamos la primera parte. Vamos a la segunda, que es hacer un ensayo. Te voy a explicar ahora en esta parte cómo hacer un ensayo desde cero. Totalmente desde cero. Lo primero que debemos hacer, es precisamente crear un documento. Aquí voy en el escritorio, clic derecho, nuevo, documento de Microsoft Word y cómo se va a llamar mi documento. Ya te dije, necesito que coloques el título y necesito que coloques tus apellidos y los nombres. ¿Cómo se va a llamar nuestro ensayo de ejemplo? Fácil, vamos a colocar ¿para qué sirve la historia? ¿Para qué sirve la historia? ¿Para qué sirve? No me deja acá. Vamos a dejarlo así. ¿Para qué sirve la historia? Slash, o bueno, mejor dicho, slash, o barra de atrás. Y coloco mis apellidos: Alvarado, Rondón, Breyen, Steven. Enter, listo, lo abro, listo, aquí cierro, ok, aquí estamos. Lo primero, importante, nos vamos acá donde dice disposición, aquí arriba, nos vamos a márgenes personalizados y vamos a hacer lo siguiente. Necesito que sea aquí donde dice márgenes, mira el cursor, 3, 3, 4, 3. Superior 3, inferior 3, izquierdo 4, derecho 3, así. Este es el formato que usan en muchas instituciones, universidades, etcétera, etcétera. Importante, le damos a aceptar. Puedo establecerlo como predeterminado, es decir, que cuando vuelva a abrir un documento, pues ya lo tengo, pero bueno, yo en este caso le voy a dar a aceptar. Listo, ya tenemos los márgenes, perfecto. Ahora vamos a lo siguiente. Vamos a, si tú te fijas, bien, este tipo de letra, por ahí en Alvarado, este tipo de letra, ok, no la quiero. Yo en los lineamientos pido que sea un tipo de letra distinto. ¿Qué significa tipo de letra, profesor? Ven aquí donde dice Calibri. Bueno, yo necesito que esto sea de dos tipos. Arial, aquí está, o Times New Roman. En este caso voy a utilizar Arial, pero puedo utilizar Times New Roman. Yo voy a utilizar Arial, puedo utilizar Times New Roman, cualquiera de las dos es válida. Arial. Perfecto. Ya tenemos Arial. Y otra cosa. Arial y número 12. 12, aquí arriba, mira el cursor, 12. Y 12 va a utilizarse para todo el documento. Este tipo de letra junto con el número de letra para todo el documento. Título, portada, referencias bibliográficas, todo. Todo va a ser 12. Entonces, bueno, aquí tenemos esta parte. Muy bien. Vamos por partes. Lo primero, hacer la portada. Comenzamos con lo siguiente. República Bolivariana de Venezuela. Ministerio del Poder Popular para la Educación. ¿Ok? Colocamos lo siguiente. Fíjate. Unidad.e educativa, unidad educativa, colegio, ¿sí? Colegio, porque estamos en un colegio. En este caso, Divina, ya me estoy confundiendo, se me está cruzando los cables. Domingo Sabio, ¿ok? Domingo Sabio. En el caso de Carlos Acutis, pues colocas Carlo Acutis. Voy a utilizar el colegio Domingo Sabio para este ejemplo de ensayo. República, educación, perfecto. Lo primero y principal, muchachones, aquí agarramos esto y ves donde dice párrafo, acá arribita, lo vamos a centrar. También se puede utilizar control T, lo centras.
Eso es lo primero. Además, además, eh, vamos a colocar, ya tenemos aquí el membrete, yo podría colocar aquí abajo, San Cristóbal, San Cristóbal, aquí, guión, estado Táchira. Podría hacerlo así, es válido, o que no me gusta, de hecho, a mí no me gusta así, a mí me gusta colocarlo acá abajo al final del documento, por acá abajo, todo centrado, San Cristóbal, coma, hoy estamos a 01 de noviembre 2025, mejor dicho esto aquí, perdón, 01 noviembre 2025, San Cristóbal 01 noviembre 2025, ¿ok? Ok, 01 noviembre 2025. Bien, 01 noviembre 2025. Y luego vamos a ver si lo coloqué bien. 01, 2025. Ok, 01 noviembre 2025. Yo no coloco generalmente la fecha, coloco solamente el mes. San Cristóbal, noviembre de 2025. Colocas el mes en el cual tú lo estás entregando. Y bueno, luego de esto, ¿qué vamos a hacer, muchachos? Luego de esto hay que colocar el logo de la institución. El logo de la institución. Aquí arriba, aquí. Vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a Google. Colocamos Colegio Domingo Savio. En este caso. Colegio Domingo Savio. Acá. ¿Okay? No se preocupen si no carga con alta resolución. No importa. Ustedes le dan copiar imagen. Copiar aquí. Copiar imagen. Copiar imagen. Se van aquí al documento. Pegar. Lo colocan chiquito. Así. Un poquito menos. Así. Ahí está. Ahí está. Y profesor, y si somos del Carlo Acutis, bueno, ustedes colocan. Aquí es un poquito más complicado. Aquí tienen que colocar Colegio Carlo Acutis. Colón. Se van aquí a todos. Tienen que irse a la cuenta de Instagram. Aquí se van a la cuenta de Instagram de Colegio Carlo Acutis porque es un poquito más complicado. Ustedes le dan aquí donde dice copiar imagen, aquí copiar imagen en el Instagram, y se vienen para acá y la pegan, y aquí la tienen, Carlo Acutis, y la colocan chiquita y aquí está, ok, y aquí está. Pueden hacerlo así, bien centrado, ok, bien centrado. En este caso, pues yo voy a colocar Colegio Domingo Savio. Ok, tenemos eso por ahí. Ahora vamos con lo siguiente, el título de nuestro ensayo. Ya habíamos dicho, ¿para qué sirve la historia? ¿Sí? Y aquí abajo colocas entre paréntesis ensayo. ¿Para qué sirve la historia? Ensayo. Pero, ojo importante, necesitamos que esto esté en mayúsculas. Mayúsculas y negritas. Mayúsculas, aquí arriba, mayúsculas y negritas. Listo. ¿Para qué sirve la historia? Ensayo. Perfecto. Eso por ahí. Luego de eso, muchachos, necesitamos lo siguiente. Por acá, más o menos abajo, tú vas a colocar lo siguiente. Colocas autor, dos puntos. Primero tus apellidos. En mi caso, Alvarado Rondón, Breyen Steven. ¿Ok? Luego colocas tu cédula, entre paréntesis. En mi caso es B. Punto. Si no tienes cédula, coloca algo que te identifique. 29, mi cédula es 29 960 595. Y luego vas a colocar lo siguiente.
tutor, 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 y vas a colocar, en el caso de ustedes, pues el tutor en esta oportunidad soy yo. Soy Alvarado Rondo Breyen Steven, bueno, Breyen Steven, el profe Breyen. En mi caso voy a colocar un tutor, a ver, un profesor que me haya impactado mucho, sin duda, César Pérez Guevara. Un profesor que me enseñó muchas cosas y más sobre justamente sobre este tema, para qué sirve la historia, para qué es la historia, el significado de la historia. Me enseñó muchas cosas y bueno, probablemente es una de las inspiraciones que he tenido para ser profesor. Entonces aquí estamos. Bien, ya tenemos aquí al autor, tutor, cédula, perfecto. Vamos a escoger esto aquí, que es el identificativo del estudiante junto con el identificativo de su tutor, y vamos a colocar que alinear a la derecha o control D. Listo, alinear a la derecha, control D, autor, negritas, tutor, negritas. Ok, perfecto. Aquí vamos a tratar de alinearlo un poquito más. Ok, más o menos así está bien. Ahora, otra cosa, otra regla, el interlineado, ¿sí? El interlineado es la separación que hay entre una línea y la otra, ¿sí? Yo necesito que el interlineado, vamos a agarrar todo esto, necesito que el interlineado sea 1,5. 1,5. Perfecto. 1,5. Colocar esto acá, esto por acá, esto aquí, esto por acá, esto por acá. Yo creo que así está perfecto. Le vamos a guardar. Ya tenemos, muchachones, nuestra portada. Ya tenemos nuestra portada. Tenemos nuestra portada. Ahora, bueno, ahora vamos a escribir propiamente el ensayo. Lo que ustedes tienen que hacer aquí antes de escribir el ensayo es investigar, ver videos, buscar libros, leer, preguntar al profesor, preguntar a los otros profesores. Es decir, primero tienen que buscar información, nutrirse de información sobre ese tema antes de ponerse a escribir. Siempre deben hacer eso primero. Antes de ponerse a escribir, deben nutrirse de información para poder escribir. En mi caso, pues, obviamente vamos a dar por sentado de que yo ya sé sobre este tema, que yo ya he leído, que yo ya he investigado, que yo ya he seguido un poco con esto. Entonces vamos a empezar por ahí. ¿Para qué sirve la historia? Recordemos que primero debemos hacer la introducción. Introducción, luego desarrollo, luego conclusión. Vamos por la introducción, y la introducción es un abrebocas sobre lo que va a ser el tema de desarrollo. Así que vamos con la cámara rápida. Muy bien, fíjense, ya hemos realizado una pequeña introducción, muy elemental, muy básica. Lo primero que debemos hacer es lo siguiente. Cuando estemos escribiendo ya el contenido de nuestro ensayo desde la introducción, vamos a agarrar todo el texto y vamos a colocarle justificación. Aquí control J, justificar, aquí clic, le damos clic y listo. Lo siguiente que vamos a hacer es releer varias veces eso que acabamos de escribir, ¿sí? Lo leemos para mejorarlo. Entonces vamos a leerlo un poquito. Colocamos aquí, yo coloco, desde la antigüedad del ser humano, desde la antigüedad
antigüedad, el ser humano siempre se ha registrado en acciones. Desde la antigüedad, el ser humano siempre se ha registrado en acciones, bien sean escritas o plasmadas incluso en una cueva en el Paleolítico. El ser humano le gusta dejar su huella, fíjense que aquí corrijo, registrar y guardar su presencia en el mundo. Quizás sea una forma de darse una palmada a su propia espalda, como diciéndose, eh, aquí, alguien quizás no, quizás alguien me recuerde, quizás alguien me recuerde. Esto último es importante debido a que, esto último es importante debido a que probablemente el mayor miedo del ser humano no es la muerte en sí misma, en sí misma, sino el olvido. Y más específicamente el miedo el miedo de más nunca ser recordado. Ya decía el gran intelectual tachirense del siglo XX, Horacio Cárdenas, que tenía más miedo no de la muerte, sino de que nadie lo recordara. Ok, aquí está bien, listo, ya lo acabamos de corregir. Lo recomendable sería leerlo varias veces. Inclusive se nos podría venir otras ideas. Sigamos, podríamos preguntarnos, ¿acaso los hechos serán olvidados 100%? Probablemente la respuesta es que sí. Probablemente la respuesta sea afirmativa en cierto punto. Sin embargo, solo aplica en miles y miles de años. Porque personajes como Julio César Alejandro se presentan. Probablemente la respuesta sea afirmativa en cierto punto. Sin embargo, solo aplica en miles y miles de años. Y si nunca, probablemente aplica, pero si aquello que sea recordado nunca se logró tener registro alguno. Es increíble que personajes como Julio César o Alejandro Magno aún resuenan hasta el presente. Y es precisamente porque dejaron un registro en muchos lugares. Lugares en su época. Ok, volvemos a leer. Podríamos preguntarnos, ¿acaso los hechos serán olvidados 100%? Probablemente la respuesta es afirmativa en cierto punto. Sin embargo, solo aplica, sin embargo, cierto punto. Solo aplica, pero si aquello que se ha recordado. Solo aplica, pero sin embargo, solo aplica si aquello que se ha recordado nunca se ha recordado, no tenga registro alguno. Fíjense que poco a poco voy mejorando el texto. Solo aplica si aquello que se ha recordado no tenga registro alguno. Es increíble que personajes, aquí yo creo que, fíjense que aquí terminamos una idea y podemos colocar punto y seguido porque ya es otra idea. Es increíble que personajes como Julio César o Alejandro Magno aún resuenen en nuestro presente. Y es precisamente porque dejaron un registro en muchos lugares en su época. Los individuos y los hechos aún resuenan a día de hoy, a pesar de los siglos, incluso milenios. Incluso si nuestra desaparición llegara como especie, quizás otros seres inteligentes encontrarán, encontrarán nuestros fósiles o restos, así como nosotros con los dinosaurios.
La historia nos conecta como humanidad, nos ayuda a comprender nuestra existencia, nos ilumina en momentos de incertidumbre y nos asesora sobre las acciones que otros hicieron en el tiempo y que debemos prestar atención. Este ensayo tiene la finalidad de explicar precisamente qué significa la historia y para qué debemos estudiarla. ¿Acaso lo que les pasó a los romanos o griegos me podrá ayudar en mi presente o incluso en el futuro? De eso pretendemos analizar en estas líneas. Nuestros fósiles o restos, así como nosotros con eso. Perfecto, fíjense que ya lo depuré, ya tengo mi introducción y yo termino la introducción diciendo que en este ensayo tiene la finalidad de explicar precisamente qué significa la historia y para qué debemos estudiarla. ¿Acaso lo que les pasó a los romanos y griegos me podrían ayudar en mi presente o incluso en el futuro? De esos pretendemos analizar en esta línea. ¿Acaso, por ejemplo, porque no vamos a hablar de los griegos y los romanos, sino lo vamos a utilizar como ejemplo? ¿Acaso, por ejemplo, lo que les pasó a los romanos y los griegos me podrían ayudar en mi presente o incluso en el futuro? Entonces aquí tenemos la introducción. Vamos con el desarrollo. Bien, ya nosotros desarrollamos el desarrollo. Vamos a corregirlo muy rápidamente. Con lo que vamos acá, debemos comenzar diciendo que la historia es una lección que nos ayuda a entender de dónde venimos para saber hacia dónde vamos. Es un faro de luz, una guía, una ayuda para nuestra existencia en su entendimiento. Nos lleva a reflexionar sobre el por qué estamos en esta sociedad y su realidad. La historia hace que podamos entendernos como sociedad y en consecuencia como individuos. Esto anterior se debe a que precisamente cada uno de nosotros es un individuo que forma parte de esa sociedad. Y si nosotros entendemos esa sociedad y su historia, podremos entendernos directamente a nosotros mismos. Por otra parte, la historia nos ayuda a saber qué cosas se hicieron bien y qué cosas no tan bien. Nos advierte sobre acciones que sirvieron para el crecimiento de la sociedad y aquellas que las llevaron a crisis. La historia es el tiempo del hombre y precisamente justamente, para no utilizar otra vez precisamente porque ya lo utilicé aquí, justamente el ser humano comete cosas tanto buenas como malas. Fíjate que vuelvo a utilizar precisamente y no, buenas como malas. La historia, tanto buenas como malas. La historia solo analiza los hechos para entender qué estaba pasando. La historia del tipo de justamente el ser humano comete cosas tanto buenas y malas. No, digamos que nosotros no somos totalmente blancos o negros. Somos un conjunto de grises. Unos más claros o oscuros.
Grises. Todo oscuro. La historia no solo analiza los hechos para entender qué estaba pasando. Oscuros. Es por lo anterior que la historia solo analiza los hechos para entender qué está pasando y usarlo como una guía al momento de que esas cuestiones parecidas que hayan pasado, esas cuestiones parecidas en la historia nos ayude a entender como sociedad qué hacer si se presenta algo similar. Y esto lo borro. Fíjense, otra vez repito, fíjense que vamos corrigiendo el texto y solamente lo estoy haciendo una vez. Ok, los griegos y los romanos nos dejaron cosas tan elementales y fundamentales como las leyes, arquitectura, sistema de comercio, formas de hacer política, instituciones. Gracias a ellos sabemos el origen de la democracia y la república, por ejemplo. O sea, gracias a ellos son el origen de conceptos que hoy en día aún están presentes en la sociedad. Roma cuando estaba en crisis nombraba a un dictador que tomara todo el poder para salvar la república. El dictador significa el que dicta las leyes. Fíjese que este concepto es distinto al de la actualidad. Hoy en día, el dictador se le considera alguien malvado, alguien que quiere el poder para siempre, pero no siempre fue así. De hecho, en muchos momentos de Roma se nombrarían dictadores que tendrían por un tiempo limitado todo el poder y que una vez pasada la crisis no se quedarían con ese poder, que principalmente era militar. Ellos lo regresaban a la República Romana. Sin embargo, Julio César fue quizás el primer hombre político que contrajo el significado de la dictadura. Él fue dictador, pero llegó un momento que tenía tanto poder en Meracio que casi se convierte en una especie de emperador rey. Sin embargo, esto no pasó debido al asesinato en el Senado que le realizaron a él. Este ejemplo es uno de los tantos donde el hombre se le sube el poder a la cabeza por distintas circunstancias y se corrompe. ¿Será que eso nos pasa en el presente? Una pregunta para reflexionar. ¿Cuántas veces un líder político desea seguir en la presidencia por tiempo indefinido? ¿Cuántos no desean cambiar la constitución para que su periodo de gobierno se extienda más y más? Fíjese que la historia no se repite, pero el patrón del poder que se sube a la cabeza sí. Y precisamente la historia nos enseña cosas que han pasado para entender nuestra realidad y poder así mejorar como sociedad. Si un individuo no sabe sobre historia, tendrá un desconocimiento del mismo a pesar de que no lo sepa. Tendrá un desconocimiento sobre sí mismo. Será pues ignorante de una parte de la realidad porque no entiende por qué existe el mundo, las ciudades, las guerras, las religiones, entre otros muchos temas. Entonces aquí tenemos el desarrollo. Podríamos decir que hay un desarrollo bastante fuerte. Básicamente estoy hablando de para qué sirve la historia, cuál es el objetivo y coloco un ejemplo de lección, porque la historia es una lección, si tú sabes, si hoy es como atravesar un hueco. ¿Sí? Si hoy te caíste de ese hueco, se supone que mañana, aunque el ser humano, como lo dijimos en nuestras clases, muchas veces comete los mismos errores varias veces, pero se supone que si a ti ya te pasó o si ya a alguien le ha pasado y quedó registrado, tú no vuelves a pasar por ese hueco. Tú lo saltas, lo brincas, pasas por un lado. Y bueno, yo precisamente uso el caso de Julio César. Julio César se le nombra dictador por un periodo. Pero digamos que Julio César era uno de esos primeros hombres políticos, que era excelente político, que lo hablaremos en clases, que va a utilizar ese poder para evitar la crisis en Roma, pero va a querer postergarlo mucho más, va a querer seguir con ese poder. Y va a haber ciertas contradicciones. De hecho, es allí donde
se acaba la República Romana, porque recordemos que Roma no solamente fue un imperio, fue una monarquía y también una república. Antes de ser imperio era de hecho una república. Y entonces la república entra en crisis y empieza un montón de cosas, pero el punto es que muchas veces en la historia el poder se corrompe. El poder se corrompe, se le sube a la cabeza a una persona que tiene poder en un momento determinado y pues hace lo que quiera. Y si nosotros no entendemos eso, y si no estudiamos algunos casos en la historia, llámese Hitler, llámese el mismo Julio César, llámese Alejandro Magno, llámese Napoleón, tienen unos comportamientos que no son iguales, pero tienen quizás esa idea de que tienen mucho poder. Hay que saber cómo se maneja el poder, y cómo se limita ese poder. Por ejemplo, si estamos hablando de historia política, y eso es lo que estamos utilizando en este ejemplo, historia política. Una lección es eso, y hablamos aquí de que cuántas veces un presidente, un líder político, incluso no sé, en una alcaldía, en una gobernación, en cualquier cosa que haya un puesto, desea seguir en ese puesto a pesar de que ya se le acabó el plazo. ¿Cuántos quisieran seguir en ese puesto a pesar de que ya se le acabó el plazo? Entonces, digamos que es un comportamiento que la historia nos enseña, que debemos prestarle mucha atención. Una de tantas lecciones que la historia nos deja. Entonces, allí está el desarrollo de todo esto. Y para ya no extendernos mucho, vamos a hacer esa conclusión final. Muy bien, aquí tenemos una brevísima conclusión, sí, muy rápida, donde decimos: todo lo anterior hablado nos lleva a una reflexión final. La historia no es un cúmulo de fechas, nombres o apellidos sin condición alguna, sin relación aparente. Todo tiene su relación y significado. Vamos a colocar: todo tiene su conexión y significado. Aquello que pasó hace 2000 años tiene repercusiones en la actualidad. Todos esos hombres y mujeres, aquello que pasó, por ejemplo, hace 2000 años, tiene repercusión en la actualidad. Todos esos hombres y mujeres que hicieron cosas nos llevaron al hoy, a nuestra realidad. La historia es una herramienta, como señalamos, que nos ayuda a comprender nuestra realidad, nuestro entorno. Es como entender de dónde viene nuestra familia a través de las genealogías y así poder entendernos a nosotros mismos. Y esto es interesante porque lo de la genealogía es correcto. Si nosotros estudiamos a nuestra familia, podemos saber quiénes tienen cáncer o quienes han tenido cáncer, quiénes sufren de azúcar, quiénes sufren de tensión. ¿Y será acaso eso que nos podríamos entender a nosotros mismos y prevenir algunas enfermedades? Por supuesto, y es una lección. Saber el significado a través de la genealogía, a través de nuestra familia, del por qué nuestros rasgos físicos, del por qué nuestra forma de hablar, del por qué nuestra forma de comportarnos incluso, a través de nuestros padres, a través de nuestros abuelos. Eso es interesante. Y les puedo decir, como a modo de mini spoiler, que en un futuro hablaremos de genealogía, hablaremos de cómo estudiar nuestros antepasados. Muy bien, en conclusión, una sociedad debe conocer su historia para saber qué cosas está haciendo bien, mal o más o menos. También ayudará a los individuos de esa sociedad a comprenderse como ciudadanos y su rol en la nación. Saber de que todo aquello que hagan en sus vidas tiene una repercusión, así sea mínima, pero la tendrá. Y que la historia pues recordará a cada uno de nosotros en la medida de que nosotros precisamente hagamos historia. Ahí está nuestro ensayo, ¿sí? Nuestro ensayo muy básico, muy elemental, y podríamos decir que ya aquí tenemos nuestro ensayo. Aquí ya tenemos la portada, la introducción, el desarrollo y la conclusión, ¿sí? Podríamos decir, bueno, ya terminamos, lo podemos entregar. Sin embargo, yo coloqué que habían puntos extra si se utilizaban referencias bibliográficas y se citaba. Si tú citas, tienes que utilizar referencias bibliográficas. ¿Qué es citar? Nos vamos otra vez al documento aquí. Y citar básicamente, el documento de recomendaciones, citar básicamente es traer a un autor, traer a la inteligencia artificial, traer lo que alguien dijo en un video, traer texto de otro lado, copiarlo y pegarlo literalmente y decir, oye, yo traje esto
esto es lo que dice fulano de tal, esto es lo que habla fulano de tal, y utilizarlo como una forma de aumentar tu argumentación, de reafirmar lo que tú estás diciendo, ¿sí? Si tú usas autores, tu ensayo tiene mayor importancia, porque estás utilizando lo que otros académicos opinan sobre ese tema que tú estás hablando para reafirmar tu argumento, tu opinión, lo que tú estás haciendo. Vamos a ver qué significa eso. Por ejemplo, por ejemplo, vámonos acá. ¿De qué se titula nuestro ensayo? ¿Para qué sirve la historia? Entonces nosotros nos vamos acá, nos vamos por acá y busquemos. Supongamos que estoy investigando sobre para qué sirve la historia. ¿Para qué sirve la historia? Olvídense de la inteligencia artificial, olvídense en este momento, aquí no, aquí no. Vámonos a las páginas web que no sean la Wikipedia, que no sea conceptos, sino que sea páginas web que tengan, que ustedes noten que tienen como una relevancia importante. Por ejemplo, vámonos acá a este portal y fíjate que aquí está Universidad Isabel I, ¿sí? Una universidad online. Y esta universidad online, bueno, tiene un blog donde hay personas que publican. Por ejemplo, esta chica publicó un blog, Departamento de Comunicación. Y yo, bueno, yo lo leo, empiezo a leer. Y yo leo, y yo leo, y de repente leo esto. La historia es una ciencia que nos permite conocer el pasado para entender el presente que vivimos y construir nuestro futuro. Es una de las principales razones por las que es importante estudiar historia en la actualidad para entender el cambio de la sociedad actual y cómo surge la sociedad en la que vivimos. ¡Wow! Me gustó. Esto está muy bueno. Aprender historia ayuda a dirimir la importancia que tiene nuestro tiempo en algunos hombres y mujeres gracias a su coraje, inteligencia, tensión que ha traído nuestros días en la sociedad que somos. Cómo se enfrentaron en el pasado las dificultades y las herramientas para resolverlas son las claves para destacar la importancia de aprender historia. En muchos casos, los argumentos de unos y otros fueron contradictorios. La gran cantidad de datos ayuda a sumergirse en una apasionante materia que es un ejemplo de belleza y conocimiento a largo plazo. ¡Wow! Me encantó. Sandra Lado, aquí está la chica Sandra Lado, la dama Sandra Lado, y yo quiero utilizar esto. Generalmente yo llegaría, copiaría esto, por ejemplo, la primera, y yo llego y bueno, yo coloco aquí, por aquí, y sí, aquí está, y yo hago, disimulo que eso es mío, que yo lo escribí, que lo hice perfectamente yo. Pero tiene más validez no hacer trampa. Para el docente tiene mucha más validez hacer lo siguiente. Supongamos, aquí está lo que yo copié y pegué. Entonces yo voy a citarla. Aquí. Ella me está hablando aquí de que la historia es una ciencia para permitir el pasado y entender el presente. Entonces me voy, por ejemplo, a esta parte. Aquí donde yo hablo de qué es la historia es un individuo, Y entonces aquí, yo creo que aquí conecta bastante bien con este párrafo de lo que yo estoy diciendo. Entonces, podemos decir acá, según, vamos a colocar, según, vamos otra vez a la página, ¿cómo se llama? Según Sandra Lado, ¿sí? Colocamos 2 puntos. Bien, según Sandra Lado colocamos 2 puntos. Según, vamos a colocar, según la investigadora, puede ser según la investigadora Sandra Lado. Según la investigadora Sandra Lado, 2 puntos. Y quiero que sustente un poco mi investigación. Esto es muy fácil, muchachos. Les estoy explicando la forma fácil. Hay 2 formas de citar. Ojo, 2 formas de citar. Perdón. Cita corta, cita larga. Cita corta, cita larga. ¿Cuándo se aplica la cita corta? Cuando lo que estamos citando tiene menos, ojo, menos de 40 caracteres. ¿Cuándo se aplica la cita larga? Cuando tiene más de 40 caracteres. Por ejemplo, aquí, cita corta, vamos a utilizar la primera cita corta. ¿Por qué? Porque esto tiene, a ver cuántas palabras tiene esto.
Ok, esto tiene 54, no, es más. Vamos a, vamos a suponer que es una corta, una que es más pequeñita. Corta, a ver. 21 palabras, cita corta. Entonces primero aquí, cerramos aquí. Cita corta, abrimos comillas aquí, cerramos comillas aquí donde yo estoy citando de la autora y coloco entre paréntesis lo siguiente: página, página, punto, me voy aquí y bueno, como esto es un blog, no hay páginas, realmente no hay páginas, pero podríamos decir que es como la primera página porque no hay más páginas, entonces colocamos página 1. Esto a nivel universitario quizás se haga de otra forma. Les estoy explicando, no se enreden, lo más sencillo, puede hacerse de otra forma, pero aquí página 1 y podemos colocar punto, cuando se publicó esto, 2020, 2020. Podemos hacerlo así, página 1, 2020, o podemos, en vez de colocar aquí el 2020, que es el año donde se publicó esto, colocamos Sandra Lado, paréntesis aquí, 2020. Y lo dejamos así. Yo lo dejo así. Generalmente lo hago así. ¿Ok? Fácil. Aquí está una cita corta. ¿Ok? Una cita corta. Yo ya cité. Ahora, si yo ya cité, yo lo que hago es irme hacia abajo y tengo que colocar la respectiva referencia bibliográfica. Tengo que colocar abajo al final la referencia bibliográfica donde le diga al profesor: oye, aquí estoy sacando esa cita, porque lo estoy citando de una manera muy sencilla. Entonces vámonos a otra página, a página aparte, colocamos referencias bibliográficas. Ok, referencias bibliográficas, centrado aquí, aquí, mayúsculas, listo. Nos venimos para acá, nos vamos al documento que tenemos, que les estoy dejando, recomendaciones para el ensayo. Copiamos esta que está aquí, la segunda, ¿sí? La primera, muchachos, es cuando, a ver, les explico. La primera es un ejemplo de cuando no está en internet. Pero cuando está en internet, aquí está documento en línea disponible, yo coloco que está en internet. Entonces, utilizamos la segunda, la que está en internet. Si ustedes utilizaran una revista en físico, un libro en físico, pues utilizarían la primera. Como aquí. Uy, ya va. Ok. No me copia exactamente igual. No importa. Eso está distinto, no importa. Arial 12. Aquí automático. Esto aquí vamos a colocarlo azul. No importa. Ok, a ver si. Ok, esto aquí párrafo 1,5. Ok, esto aquí documento en línea. Ok, podemos dejarlo así. De esta manera, aquí estoy citando. Puedo utilizar este color, está bien, no azul. Apología a la historia, el oficio del historiador. Obviamente esto es un ejemplo, así que tengo que unirse acá. Lo primero que busco es Sandra Lado. Entonces coloco aquí primero el apellido, Lado, Sandra, el año 2020, y el título: la importancia de aprender historia para la sociedad. Entonces colocamos acá la importancia de aprender historia para la sociedad. Y colocamos acá, copiamos el link aquí arriba, lo copiamos, copiar o control C, y lo pegamos aquí, ¿sí? Consulta, ¿cuándo lo consultamos? Pues hoy es 2025, hoy es noviembre, ¿qué día es hoy? Hoy es 01, ahí está. Y aquí tenemos nuestra referencia bibliográfica, ¿ok? Nuestra referencia bibliográfica ya está.
Hay otras formas de hacer las referencias bibliográficas. De hecho, esta forma, digamos que es la más sencilla, la más elemental. Hay otras maneras de hacer las referencias bibliográficas. Hay otras formas de citar, pero para nuestras clases y para nuestro nivel, muchachos, vamos a aprender de lo básico, poco a poco. Yo no descarto en un futuro darles un poquito más de este tema y ya explicarles un poco más cómo citar a pie de página, cómo hacer estas referencias bibliográficas mucho más completas, ya meternos un poquito más, digamos, con la materia de metodología de la investigación, que de hecho también destacamos mucho allí en nuestras clases. Pero por ahora lo elemental, lo básico, ¿ok? Lo básico, háganlo de esta forma. Ya habíamos dicho que se puede citar de esta manera, corta, ¿ok? Corta. Pero también se puede citar de manera larga, ¿sí? Entonces, vamos a aprender cómo citar de manera larga. Ok, supongamos, muchachos, que yo quiero leer un libro, ¿sí? De historia. Ya que estamos hablando de para qué sirve la historia, hay un libro clásico que se llama Apología de la Historia. Apología de la Historia de Mark Bloch, un libro clásico que todo aquel que desea estudiar historia de manera ya, digamos, profesional, académica, necesita leer. Esto es un libro, uno de los libros básicos que debemos leer. Y bueno, nada, vamos a utilizar este libro. Se habla de para qué sirve la historia, de qué es la historia, qué es el oficio del historiador, qué se encarga un historiador, para qué nos ayuda a investigar historia, cómo debemos investigar historia. Por ahí va el asunto. Aquí está el libro, esto es un libro, ¿sí? Un libro. Y yo, por ejemplo, pues, no sé, de repente bajo. Bien, por ejemplo, ¿qué es la historia para Mark Bloch? Para este autor habla de esto. De antemano la palabra no venda ninguna dirección hacia la cual se puede orientar la investigación, sea de preferencia hacia el individuo o hacia la sociedad, sea hacia la descripción de la crisis momentánea o hacia la búsqueda de los elementos más durables. No encierra en sí misma ningún credo, no compromete, conforme con su etimología primera, a nada más que a la investigación. Él habla de qué es la historia, qué es la historia, es una mera investigación. Entonces, me llama la atención esto, por ejemplo, vamos a suponer, yo busco acá en mi ensayo, acá, aquí, por ejemplo, cuando yo digo la historia es el tiempo del hombre y justamente el ser humano comete tanto cosas buenas como cosas malas, que la historia solo se analiza el hecho para entender el pasado. Nos ayuda a entender cómo sociedad se presenta algo similar. Y yo coloco allí una definición interesante sobre la historia es la que propone Mark Bloch. Ok, aquí. Ok. Ajá. Ok. Acá. Mark Bloch. Coloco 2 puntos. Como esta cita es larga, porque si ustedes ven, tiene más de 40 palabras, aquí abajo aparecen 40 palabras, porque yo lo estoy escogiendo, hacemos lo siguiente. Nos vamos aquí a párrafo, interlineado, sencillo, sangría, ojo, sangría, 1 centímetro, izquierda, derecha, 1 centímetro, aceptar. Listo. Y aquí abajo colocamos página, punto, nos vamos al documento, bueno, al libro, página 53, punto, vamos a colocar punto, E2, bueno, que 2001. Fondo Cultural Económica es la última, 2001. Entonces colocamos 2001. Ustedes buscan, no importa que la fecha, traten de buscar la fecha más correcta, 2001, y lo dejamos así. ¿Ok? También ustedes pueden colocar acá 2001 y esto lo quitan. Como ustedes quieran, yo lo dejo así, lo pueden hacer de las dos maneras. Y ya tenemos nuestra cita. Entonces nos vamos acá, nos vamos por acá. Y justamente, fíjense que este es el ejemplo, Marvelous Apología de la Historia. O sea, aquí en el documento yo ya les dejé el ejemplo y bueno, justamente para fines de nuestro ensayo, colocamos acá, aquí.
automático, Arial 12. Ok, esto es lo que colocamos la palabra aquí en esto, aquí 1949 fue la obra original publicada. Yo voy a colocar aquí 2001 porque realmente Marvelous publicó ese libro en francés en 1949, pero esta edición es 2001, entonces bueno, colocamos acá 2001. Apología a la historia del oficio del historiador, documento en línea. Y justamente, sí, justamente lo estoy sacando de esta página. De todas maneras, por si acaso, pues copiamos aquí, pegamos aquí, ¿sí? Aquí está, no importa, consulta 2025, 2025 noviembre 01. Y listo, ya tendríamos nuestras referencias bibliográficas. Ya tendríamos nuestras referencias bibliográficas. Aquí están. Tanto la larga como la corta. Podemos, a modo de orden, aquí, donde aquí ven el cursor, ordenar el texto. Lo ordenamos las referencias de la referencia A, B, C, D, E, o sea, de manera ordenada. Y la primera es Bloch porque B es primero que L. Y aquí está. Y aquí lo tenemos ordenadito. Y listo. Ya con esto tenemos nuestro ensayo completo. Me llevó 1 hora realizar esto, claro, por supuesto, explicando, realizando, conversando con ustedes. Ya tenemos el ensayo completo y podríamos decir de que ya tenemos listo nuestra actividad. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahora vamos a enseñar, muchachos, cómo entregar el ensayo, ¿sí? Cómo entregar el ensayo. Entonces ustedes guardan el ensayo. Vamos a cerrar por acá. Vamos a cerrar por acá. Aquí está nuestro ensayo. ¿Para qué sirve la historia? Yo lo guardo en el escritorio. Y vamos a hacer lo siguiente. Ustedes se van a lineamientos para el ensayo. Buscan el correo. Acá abajo. Lo buscan. Aquí está. Correo profesor Breyen Alvarado. Copian. Copian. Y van a hacer lo siguiente. Ustedes se van a ir al correo de su preferencia, Hotmail, Gmail, a su correo, o si no, créense un correo, es muy sencillo. Hay tutoriales en internet sobre cómo crearse un correo, ¿sí? Yo de hecho me creé este correo, profesor Breyen Alvarado, precisamente para esto. Es muy fácil crearse un correo electrónico, muchachos. Vamos a investigar, vamos a aprender sobre eso. Es muy sencillo, menos de 2 minutos. Se crean un correo electrónico y hacen lo siguiente, aquí porque está en inglés. No sé por qué está en inglés. No importa que esté en inglés. Le van a dar aquí donde dice redactar. O aquí está en inglés. Le damos clic. Y aquí donde dice para. Lo que pasa es que está en inglés, pero bueno, no importa. Ustedes pegan el correo. ¿Sí? Pegan el correo. Y colocan de título lo siguiente. Colocan el título de su ensayo. Que se llama, en mi caso, ¿para qué sirve la historia? Colocan aquí, colocan bien sea slash o barra Breyen Alvarado. Ok, Breyen Alvarado, ¿para qué sirve la historia? De profesor, espero que esté bien. Le entrego nuestro ensayo, porque recordemos que esto puede ser individual, en pareja o en grupo, nuestro ensayo. Y ustedes pueden seguir escribiéndome, me pareció esto, me pareció tal, lo que ustedes quisieran. Le entrego nuestro ensayo sobre, por ejemplo, Mesopotamia, o colocando Egipto, en este caso, sobre la historia y su significado, con algunas reflexiones de para qué sirve. Y entonces van a hacer lo siguiente. Acá les recomiendo, acá agarran y agarran el documento, lo agarran, lo llevan aquí a Word, al correo, y lo copian, lo pegan, ¿sí? Lo pegan el documento, ¿sí? Yo les recomiendo que acá,
Acá cuando, ahorita porque se fue el internet, hubo un bajón de luz, pero no, se supone que tienen internet, sube el internet. Acá ustedes van a colocar, por ejemplo, datos muy elementales, como su cédula. Colocan su cédula, 960, la cédula de los integrantes y los nombres, ¿sí? Los nombres. Colocan los nombres, ¿sí? Los nombres. Y colocan Breyen, Steven, Alvarado, Rondón. Y colocan acá abajo el año. Yo soy primer año, soy quinto año, ¿sí? Colocan sus años y lo envían aquí donde dice set, enviar, lo envían y eso me va a llegar acá y yo los voy a ir revisando, ¿sí? Y yo a ustedes les daré las correcciones cuando los vea de manera presencial, ¿sí? Hay una cosa que se me olvidó mencionar, pero seguramente yo haré la corrección cuando esté editando este video, que yo necesito que acá en los autores me coloquen el año, quinto, por ejemplo, quinto, me coloquen el año, porque si yo no sé el año, pues me voy a perder, no sé a quiénes estoy revisando, se me olvidó colocar eso, seguramente en la edición lo arreglaré y les diré que tienen que colocarme el año. Ok, y bueno, así muchachos, tenemos nuestro ensayo, ya realizamos nuestro ensayo, ya enviamos nuestro ensayo, supongamos, lo que pasa es que no hay internet, pero supongamos que se envía, y ya completaríamos ese proceso, ok. Nada muchachos, muchísimas gracias por llegar hasta acá. Les recomiendo que le digan a sus compañeros que vean este video, que les va a ser muy útil, que lo vean completo. Sé que es largo, pero sé que se los estoy explicando paso por paso, les estoy dando paso por paso cómo hacer todas estas cosas. Espero que les haya gustado. Cualquier duda, pregunta o comentario, por favor, háganla en la caja de los comentarios. Ahí ustedes pueden preguntar, pueden decir sus opiniones y también de manera presencial. Sin nada más que decir, muchas gracias por llegar hasta acá. Nos vemos en clase. Chao, chao.